Padre quiere marcar con el Rúa nuestras vidas. Aleluya. Oh, sí. Oh. Días son estos de Elías, Declaran palabra de Dios. y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aleluya. Días de Ezequiel también llegan, Los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Son los obreros de tu viña, preparamos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Oh. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, Aún se oye voz del desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, oh Yeshua, oh decláralo, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Oh. días de Ezequiel también llegan, Los huesos se llenan de piel. y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara
continuamos adorando. Yahweh, Dios creador, aleluya. Dios creador es Yahweh. El gran yo soy es Yahweh. Señor de todo es Yahweh. Flor de Sarón es Yahweh. El Padre justo es Yahweh. El poderoso es Yahweh, aleluya. A ese Yahweh poderoso es que en esta noche podemos adorar. Aleluya. Oh. Poderoso eres tú, Yahweh. Te adoramos. Quien se mueve sobre el agua, quien sostiene la luna, quien ahuyenta las tinieblas con un ardiente amanecer, quien está de pie en los montes y en la profundidad, y es más grande que los cielos, es el amante de mi ser. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, Señor de todo es Yahweh. Protestaron es Yahweh, el Padre justo es Yahweh, el poderoso es Yahweh. Aleluya. En que wo mangkuta eola ale. Les presento a Melech Elisha y a Levi Malachi, y en el horno tenemos a Hadassah, en conjunto con mi preciosa esposa, la hermosa Calal que el Eterno nos ha dado, nuestra hermana Vanessa Hernández, siervo del Eterno y siervo de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y este abrazo que usted nos da al recibirnos. Muchas gracias. De verdad que es un gran honor poder estar con ustedes en este día, y no sé si mi esposa quisiera decir unas palabras. Ella dice que está bien que mañana habla, porque si dice algo hoy, después no lo puede repetir mañana. Le quiero dar gracias nuevamente, y he aquí mi familia. Amén. Bye. Sinceramente, para mí es un gran honor poder estar en medio nuestros otra vez. El año pasado estuvimos aquí, la pasamos bastante bien. ¿Cuántos se acuerdan? Estuvimos hablando en base a los días, en los días de Elías, en la conferencia de los días de Elías, estamos hablando en base al sacerdocio de Melquisedec. Y les soy sincero, yo creo que no todos pudieron entender la transición que había ocurrido cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario. Hasta el día de hoy yo creo que todavía hay personas que no entienden el gran cambio radical que se encontró dentro de la Torá una vez Yeshua dijo consumado es. Porque ¿cuántos entienden que aunque la palabra del Señor no cambie, sigue siendo la misma ayer, hoy, siempre? Legalmente, de acuerdo a los preceptos de la Torá, sí se pueden hacer legativamente algunos cambios, entre ellos el sacerdocio. Y si muchas personas que están entrando a las raíces de nuestra fe
no entienden la gran transición que ocurrió cuando Yeshua dijo consumado es, entonces lamentablemente seguirán repitiendo los mismos errores de su generación pasada. Un proverbio dice que aquel que niega la historia, un gran proverbio conocido dentro de Estados Unidos y allá en India, dice que aquel que niega la historia o rehúsa escucharla está maldecido a cometer los mismos errores. Y algo bien interesante que yo he podido aprender es que aquellos que están buscando sus raíces hebreas salen de Roma y sin darse de cuenta terminan en Babilonia. Salen de Roma, salen del paganismo, del catolicismo, de la Navidad, del pernil, y sin darse de cuenta terminan en Babilonia. Y en Babilonia gritan a 4 voces: tenemos la verdad. Y es eso lo que yo quiero dedicarle a estos próximos 3-4 días que yo vaya a estar con ustedes. Que cuando Yeshua dijo consumado es, verdaderamente el significado de su palabra amerita el título consumado es, terminado es. Y vamos a hablar mucho de los términos legales que se utilizan dentro de la Torá para no solamente cambiar sacerdocio, sino también para cambiar reglas dentro de la Torá. ¿Ok? Le voy a hacer una pregunta antes de comenzar. Si en el día de mañana se levantara el próximo templo en Jerusalén, ¿cuántos de ustedes se atreverían a hacer aliyá, a subir a Jerusalén para adorar en el templo? Y si su contestación sería que sí, si hubiera un templo en Jerusalén y ustedes dicen mañana me voy a hacer aliyá a Jerusalén y voy a adorar el templo, mi próxima pregunta sería para usted: ¿qué puede hacer un hijo de Aarón por ti en el día de Yom Kippur? Claramente en el día de la expiación, un hijo de Aarón no puede hacer nada por ti, porque la sangre de los machos cabríos y de animales no se puede comparar a la sangre carmesí de Yeshua HaNatzari, de aquel Jesús que murió en ese monte por ti y por mí. Tenemos que entender que si nosotros estamos entrando a esta gran transición y a estos grandes cambios, nos vamos a encontrar con grandes enemigos de la cruz, con grandes enemigos del sacrificio de Yeshua. Y dentro de ellos tenemos aquellos que se llaman ser apóstoles y no lo son. Y dentro de ellos tenemos aquellos que se llaman ser judíos y no lo son. Hello, hablo con alguien en casa. ¿Ok? Estamos tratando de transmitir el servicio en vivo, ya que tenemos nuestras congregaciones allá en Estados Unidos tratando de sintonizarse. Estamos trabajando ahora mismo un grupo en Argentina, a quien estamos dándole seguimiento y mentoría desde Rhode Island. Y qué bendiciones estar aquí en Puerto Rico en esta temporada. Yo creo que el Eterno estaba esperando que yo me fuera de Estados Unidos para enviar la nieve. Cuando yo me monté en ese avión y despegó, yo dije: Padre, consumado es. Ahora sí, envíala. Y están los hermanos allá con temperaturas muy frías. Y un poco, pues, mi esposa me decía: wow, qué temperatura más rica hay aquí. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos? Bueno, mientras tanto suframos por el evangelio aquí. Y cuando lleguemos allá a Estados Unidos, pues entonces bregamos con el Goliat que haya que bregar. Por ahora disfruta la playa, disfruta el aire. Le digo que me siento como Juan en la isla de Patmos, donde estoy ahora mismo. Yo creo que en cualquier momento se levanta la bestia de Apocalipsis por el océano donde yo estoy allí acomodado y comienzo a ver las 7 cabezas y los 10 cuernos. Yo estoy siempre listo para profetizar. El tema principal va a ser cambios dentro de la Torá. Cambios dentro de la Torá. Y esto nos va a llevar al tema del cuerpo glorificado. Cambios de la Torá. Y este tema nos va a llevar al tema de un cuerpo glorificado. Cuando hablamos de la segunda venida de Mashiach, lo primero que nosotros podemos entender es que va a haber un cambio trascendental dentro de cada célula de nuestro cuerpo.
Nosotros sabemos que va a haber un gran cambio físico y en materia cuando se escuche esa gran trompeta. Sabemos que nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y yo me atrevería a decir que lo que va a estar ocurriendo en ese momento es que la física y la materia de este cuerpo, que la Biblia le llama un cuerpo de humillación, que la Biblia le llama un cuerpo de pecado, que la Biblia le llama un cuerpo corruptible. La Escritura dice que cuando se oiga esa gran trompeta, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros que quedamos seríamos ¿qué? Arrebatados, tomados, cambiados, transformados, y en un abrir de ojos estaríamos en Jerusalén, frente a la presencia de nuestro Mashiach, trabajando bajo las ordenanzas de un sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec, o como se conoce el sacerdocio de Melquisedec. Cuando hablamos de la transformación del cuerpo, ¿qué verdaderamente es de lo que estamos hablando? Claramente, para nosotros poder tener una mejor relación con nuestro Creador, no podemos tener una relación sumamente íntima mientras nos encontremos en este cuerpo. Porque de acuerdo a Rav Shaul, sabemos que este cuerpo es un cuerpo de pecado. De acuerdo a sus escritos, él mismo confiesa y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero claramente luego después dice: pero gracias a la sangre de Mashiach tenemos una gran esperanza de que este cuerpo corruptible va a ser cambiado a un cuerpo incorruptible. ¿Por qué? Porque como único el Padre, Mashiach y usted se convierten en uno, es cuando su cuerpo es cambiado y transformado al mismo cuerpo que tiene Mashiach. ¿Y cuántos saben que el cuerpo de Mashiach que tiene él hoy no es el mismo cuerpo que tuvo 2000 años atrás cuando estuvo entre sus discípulos? ¿Y cuántos saben que el cuerpo que tuvo Mashiach 2000 años atrás no es el mismo cuerpo que existía en el principio de la creación? Porque ¿cuántos saben que en el principio de la creación la preexistencia de Yeshua siempre estuvo? ¿Cuántos saben que la preexistencia de Jesús, Yeshua, siempre estuvo desde el principio de la creación? Por lo tanto, cuando muchos comenzamos a hablar y a decir de que la preexistencia de Yeshua no es correcta, que es antibíblica, cuando comenzamos a hablar de que Yeshua era simplemente un hombre y no había divinidad en él, sin darnos de cuenta, las personas que comienzan a hablar de esta manera están hablando de acuerdo a un espíritu anti-Mashiach o anticristo. Aquel que niegue la deidad de Mashiach, aquel que niegue que él vino de Elohim, de acuerdo a los escritos de Juan, este es considerado el anticristo. Por eso claramente él dijo que han existido muchos anticristos en medio nuestro, porque así como hoy, en aquel entonces había muchas personas que negaban no solamente el mesianismo de Yeshua, sino también negaban la deidad de Yeshua. Por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando queremos entrar a las raíces hebreas, porque cuando salimos de Roma para adaptar las raíces de nuestra fe, sin darnos de cuenta se nos pierde el GPS y terminamos en Babilonia. Y comenzamos a repetir lo mismo que decían algunos rabinos en los tiempos de Yeshua. Y comenzamos a repetir el mensaje del judío ebiomita. El mensaje del judío ebiomita en los tiempos de Yeshua y en los tiempos de Pablo era un mensaje de que sí, ellos creían en el mesianismo de Yeshua, pero negaban cualquier tipo de divinidad que existiera en Yeshua. Claramente estos fueron los primeros enemigos del apóstol Pablo. Fueron estos con los cuales el apóstol Pablo se enfrentaba día y noche en distintas sinagogas. A estos se le llamaban los judíos ebiomitas. Eran judíos que de alguna forma querían aceptar el mesianismo de Yeshua, pero negaban rotundamente todo lo que tenga que ver con la divinidad de Yeshua. Por eso es que Pablo trata de convencer tanto a las quejilá que existían en su época, a las iglesias que existían en su época, de la preexistencia de Yeshua, de su mesianismo y de su divinidad. Hoy queremos ser juzgados y atacados porque decimos Baruch Hashem Yeshua, bendito sea el nombre de Jesús.
Muchos queremos ser sellados con el logo de que estamos volviendo al catolicismo porque estamos adorando a Jesús de Nazaret. Entonces, como usted está entrando en las raíces hebreas y por mucho miedo y temor a no desobedecer al Creador, usted comienza a prestarle oído a esas enseñanzas que no tienen ni principio ni verdad. Porque la persistencia de Yeshua siempre existió desde el principio de la creación. En Bereshit, Génesis 1 dice: Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esa traducción latina, hispana, americana, en el principio creó los cielos y la tierra, se queda muy corta a lo que verdaderamente dice en hebreo: Bereshit bara Elohim het hashamayim het hat eretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta expresión en hebreo es totalmente distinta a la que usted y yo tenemos hoy en Génesis 1:1. Por eso había pedido una pizarra, porque quería poner unas cositas por escrito. Pero la palabra Bereshit o Breshit está hablando de principio. Barak, cuando digo Bereshit, Barak está hablando de algo que es creado. Pero eso es uno de los significados de Barak. El próximo significado de Barak es forma. Bereshit Barak, lo que quiere decir en el principio tomó forma. Bereshit Barak Elohim, en el principio Elohim tomó forma. Bereshit Barak Elohim et o Aleph Tav. En el principio Elohim tomó forma y esa forma es el Aleph Tav. ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? Por eso Juan 1:1 comienza de esta forma: en el principio era el verbo. Por eso Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y omega, yo soy el Aleph, yo soy el Tav. Su divinidad y persistencia siempre ha existido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquel que diga lo contrario, sácale la lengua y dígale: disparatero. En el principio tomó forma y la forma era el Aleph Tav. Usted sabe que Yeshua, su reinado y sacerdocio siempre existió desde el principio de la creación. Porque lo que se está enseñando no es que solamente no se le puede dar gloria a Yeshua, que no se puede adorar a Yeshua, sino también se está enseñando que Él no es Rey de Reyes porque todavía no ha sido coronado. ¿Cuánto han escuchado esa teología? No, todavía no se puede adorar a Yeshua porque Él todavía está como Mashiach ben Yosef y no Mashiach ben David. Eso es un disparate que salió del mismo vientre del infierno, porque no tiene sistemática ni principio bíblico. Están negando no solamente que Yeshua es Elohim, sino están negando también la gloria al que está sentado en el trono. ¿Usted quiere saber quién está sentado en el trono y quién está frente al trono? Lea Apocalipsis capítulo 4. Muy interesante, dice que aún el Cordero recibe toda gloria y toda honra. Por lo tanto, el negar que Yeshua se le puede dar gloria porque Él no ha recibido la corona es un disparate, porque Él siempre fue Rey de Reyes y Señor de Señores. Su persistencia y su presacerdocio siempre ha existido. Vuelvo y digo, su persistencia y su sacerdocio siempre ha existido. Cuando dice en el principio tomó forma y esta forma es el Aleph Tav, esto explica lo que ocurrió en la creación. Lo que ocurrió en la creación no tiene que ver nada con usted. Lo que ocurrió en la creación y la caída de Adán y Jabá no tiene que ver nada con usted. ¿Cuántos sabían eso? Vuelvo y repito. Lo que ocurrió en la creación, que todas las cosas fueron creadas, no tiene que ver nada con usted. Porque aún mismo la Escritura dice que todas las cosas fueron creadas para Él. ¿Y quién es Él? Mashiach. Todas las cosas fueron creadas para Mashiach. No tiene que ver nada con usted. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos claramente lo que ocurrió en los Shamaim. Hermano, ven, quiero orar por ti. Pasa al frente, necesitas salvación. La Biblia dice guardado de los perros. Por eso es que yo estoy pidiendo que pase por orar por él.
¿Dónde estábamos? Escuche esto. Usted conoce lo que ocurrió en el principio antes de Génesis 1:1. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 habla de este principio. De hecho, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 4, podemos ver cuál era el trabajo de aquel quien en una ocasión se rebeló en contra de Jehová. Estamos hablando nada más y nada menos de Shamael, lo que algunos le dicen Lucifer, o lo que en hebreo se considera como Nahash, la serpiente. ¿Cuántos saben que Nahash, Lucifer o la serpiente antigua, en una ocasión fue sacerdote? ¿Cuántos sabían eso? Satanás, Nahash, Lucifer, este era un sacerdote en el principio. De hecho, en una forma teórica, nosotros enseñamos que en el principio no habían 4 seres vivientes al frente del trono, sino habían 5. Y uno de estos seres vivientes viene a ser nada más y nada menos que Nahash o la serpiente. El trabajo de ellos era de ministrar la presencia y la gloria de Elohim. La Biblia dice en Isaías 14 que todo estaba preparado para el día de su creación. Las trompetas, los shofares. Fue creado de las piedras más preciosas. En Ezequiel 28, Isaías 14, cuando habla de las piedras preciosas, no está diciendo que su cara fue creada de piedras. Escuche muy bien. No crea que él se parecía a Edward de Twilight cuando se paraba frente al sol. No. Cuando dice que él había sido creada, la palabra ahí también es baraj. Él había tomado forma de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque las sagas enseñan que Nahash era nada más y nada menos que uno de los sacerdotes que existía en los cielos, y que en su pecho lo que existía eran las piedras pectorales, las cuales luego vemos implantadas en el sistema levítico, cuando vemos a los hijos de Aarón que de la misma forma el pectoral se ponen unas piedras preciosas. De hecho, él tenía unas piedras preciosas en su pecho, tenía otra en los hombros, tenía el urín y el tunín, y de alguna forma este ministraba la presencia en el tabernáculo por medio de la luz que reflejaba de la menora. Cuando él estaba buscando señal del Eterno y cuando quería verdaderamente escuchar la voz de Elohim, él se paraba al frente de la menora y podía reflejar la luz que existía en la menora sobre él. Su sacerdote de alguna forma se veía como una persona totalmente alumbrada, una persona totalmente luminosa. El trabajo de Nahash era lo mismo. Se paraba al frente del trono de Elohim y la gloria que salía del trono de Jehová se reflejaba y la amplificaba a toda la creación. El trabajo principal de Nahash al principio era el de un sacerdote, porque el sacerdote ministraba la presencia de Elohim. Pero ¿qué ocurrió? Se rebeló. Pensó que la gloria que emanaba de él era de él. Por lo tanto fue arrojado en tierra. Y los que estaban sobre la tierra antes de Génesis 1 dijeron: ¿acaso no eras tú este querubín protector que te paseaba sobre las piedras preciosas del monte de Elohim? Desde este momento en adelante vemos a Nahash tomando ahora la forma de Satán, adversario. Porque Nahash, de acuerdo a las sagas, enseña que la posición de Nahash o de Satán es una posición de adversidad. Es un enemigo de la creación, pero aún con toda su maldad, este ángel opera bajo la jurisdicción que Jehová le da. Por lo tanto, todos los ataques que vengan de Nahash no necesariamente fueron planeados por Nahash, sino que Elohim en su soberanía lo permitió para presentar adversidad y se pueda cumplir entonces la promesa. ¿Cuál es la promesa? Resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice que le eche fuera con aceite ungido, no dice que te le pares en la cabeza, no dice que lo amarres con 7 llaves. Dándole palo a Satanás, dándole palo. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Señor, dile a Satanás que se aparte de mi lado, que yo y de mí no ha sacado nada.
Mentiroso, mucho que ha sacado. El trabajo de Nahash desde el principio ha sido de presentar adversidad para probar tu fidelidad a Jehová. Escuche bien, Nahash, la serpiente Satanás, era un ángel protector. Su título era el título de querubín y su trabajo era de tentar. Por eso vemos entonces, porque luego de todo lo que ocurrió en los Shamaín, vemos que Nahash está en el mismo lugar donde Jehová puso a Adán y a Java. Porque desde el principio su trabajo fue de tentar y crear adversidad. ¿Me entienden? Tentar y crear adversidad. Por eso fue que cuando el hombre cayó, Jehová le preguntó: ¿qué hiciste, hombre? Allá el hombre dijo: la mujer que me diste. Allá la mujer dijo: la serpiente en el huerto. Y cuando le preguntaron a la serpiente dijo: no. Jehová no le preguntó nada a la serpiente. Jehová le preguntó a Adán, Jehová le preguntó a Java, pero no le preguntó nada a la serpiente. ¿Por qué no le preguntó nada a la serpiente? ¿Por qué? Porque ésta estaba operando y trabajando en su naturaleza. Pero la naturaleza de Adán y Java no era la de escuchar ese otro sacerdote que había sido rechazado por Jehová, sino escuchar el mandamiento que Jehová ya le había dado. ¿Qué si yo le digo que en el principio de la creación los días no eran días, la fruta no era fruta, el árbol no era árbol, la serpiente no era serpiente y el hombre no era hombre? ¿Qué si yo le digo que lo que nosotros hemos aprendido de Génesis se queda muy corto a la verdadera gran realidad de lo que ocurrió en Bereshit? Porque recuerde, lo que ocurrió en la tierra no tiene que ver nada con nosotros. Y de hecho, aún la caída del hombre no tomó a Jehová por sorpresa. De hecho, la esperaba. Porque hubo algo que ocurrió en los cielos, y todo lo que se hace en los cielos se refleja en la tierra, y de la misma forma todo lo que se hace en la tierra se refleja en los cielos. Por eso hubo un momento dado donde cuando Nahash es puesta sobre la tierra, su trabajo siempre fue el mismo y nunca cambió. Jehová podía destruirla, Jehová podía matarla, Jehová podía enviarla al lago de azufre y fuego en aquel mismo instante, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había un plan ya trazado que iba a tomar 6,000 años en crearse, para poder redimir de esta forma y unir una vez más el cielo con la tierra. Porque el cielo con la tierra por muchos años ha estado separado. Pero por medio de la obra redentora de Yeshua, ocurre no solamente ahora un cambio sacerdotal, ocurre también ahora un cambio de leyes, y por consiguiente la tierra es unida al cielo. Y eso es una introducción. Entremos en materia. Cuando hablamos del cuerpo glorificado, el cuerpo transformado, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Un cambio. ¿Pero qué es lo primero que nos viene a la mente? Alitas, halos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de nosotros cambiar de este cuerpo de muerte a un cuerpo de gloria? ¿Cuántos se han preguntado? Porque a mí me han hecho esta pregunta en las aulas de Yeshiva, en la institución que tenemos de enseñanza. Me han preguntado preguntas como esta: ¿Adán tenía ombligo? Porque si él no había nacido de mujer, no podía tener ombligo. Adán celebraba el Día de las Madres. En una ocasión, cuando yo veo gente con la cara así perdido, como la que hay algunos aquí hoy, yo le digo: usted se ve que está más perdido que Adán en el Día de las Madres. ¿Cómo era la relación íntima de Adán y Eva antes de la caída? ¿Cómo era la procreación? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo comían? Porque si de algo nosotros estamos totalmente claros, es que la física y la materia de Adán
antes de la caída era totalmente distinta a la física de la materia que ocurrió después de la caída. El hombre, en el principio, Adán perdió una física y una materia por causa del pecado. Y esto se reflejó también en la tierra, donde la tierra también tuvo un cambio físico de materia. Porque nosotros sabemos que cuando el hombre vive en obediencia, la física y la materia cambian. Cuando usted comienza a obedecer Levítico capítulo 11, cuando hablamos de las leyes kosher, cuando usted comienza a guardar los Shabbos, los Shabbat, las fiestas, ocurre un cambio en la física y en la materia. Por eso, como usted está siendo obediente en este cuerpo corruptible, cuando usted comienza a vivir en obediencia a Levítico capítulo 11, su física y su materia siempre se ve joven. Por eso hay personas como el pastor Darío, quien tiene tantos años y parece todavía un niño de 30 años. Porque la obediencia a su palabra, a su Torah, crea cambios en la física y en la materia. Por eso es que el Señor nos ha... Entienda muy bien que por causa a la caída se han presentado normas o leyes a la Torah que no existían antes de la caída. ¿Cuántos saben lo que es Torah? Torah es instrucción. Es toda palabra que sale de los labios de nuestro Creador. Muchos dicen que Torah son los 5 libros de Moisés. Eso es lo que enseña la religión. Pero la verdad es que Torah es toda palabra que salga de la boca de Jehová. Porque toda palabra de Jehová es una instrucción para el hombre. Ahora, lo que sucede es que dentro de la Torah y dentro de las instrucciones existen leyes. Y ley y Torah son dos cosas totalmente distintas que no podemos confundir. Uno de los problemas serios que la teología tiene hoy es que donde quiera que ellos ven la palabra ley, la reemplazan con Torah. Y por eso vienen comentarios y temas como Jesús vino a romper la ley, o Jesús vino a cumplir la ley, o Jesús vino, o terminada es la ley, o la ley ya es cumplida, porque verdaderamente Romanos, Gálatas y sin números de libros como Efesios mencionan que la ley en alguna forma tuvo ya un fin. Pero el problema es que dentro de los escritos griegos la palabra ley no es Torah, porque Torah en griego sería didascalia, como la hermana Arcadia López. ¿Cuánto tiene un familiar que se llama Arcadia? Nadie, yo soy el único. Ok. Didascalia es la palabra griega para Torah. Ley en griego es nomos y esto habla de normas. Por lo tanto, hay normas que son puestas bajo la ley, bajo la Torah, bajo la instrucción, pero no necesaria, tienen que permanecer siempre ahí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa y en su techo tienen unas fensas puestas? ¿Alguien aquí tiene una casa y que en la segunda planta tenga una fensa para proteger a los niños si se caen? Este Spanglish mío, Padre eterno. Una verja. ¿Cuántos tienen una casa con una verja? O sea, no hay nada en el techo, lo único que hay es una verja. Porque esto es un requisito de la Torah. Que si nosotros teníamos casa, pudiéramos una verja, por si acaso, porque en tiempos antiguos las personas se iban al techo a mirar las estrellas, a mirar la luna y tenían un barbecue, no de cerdo. Entonces, por aquello de que los niños pudieran jugar y caerse, pues se ponía una verja para proteger. Esto es un mandamiento dentro de la Torah. En griego esto sería llamado nomos. Es una norma que existe dentro de las instrucciones de nuestro rey. Por lo tanto, normas y Torah son dos cosas totalmente distintas. La constitución de este país, Puerto Rico, tiene un principio y dentro de este principio existen sinnúmeros de normas. La Constitución de Estados Unidos tiene un principio, la Constitución es la Torah, pero esta Constitución tiene sinnúmeros de normas. De la misma forma la Torah es el principio, pero este principio tiene sinnúmeros de normas que hoy no trabajan. Cuando decimos que la norma ya se cumplió por medio del sacrificio de Yeshua,
tenemos que hablar cuál es esta norma que fue cumplida. Porque esta norma que es cumplida te da entonces permiso a ti para reclamar el cuerpo previo a la caída de Java y Adán. Si tú no entiendes el principio de la norma que fue cumplida, entonces lamentablemente no vas a tener el cuerpo que Adán y Java tenían antes de la caída. Porque este principio o esta norma que fue cumplida por medio del sacrificio de Yeshua no solamente te da la herencia de un cuerpo de gloria, sino te da acceso al reino milenial de Mashiach. Por eso tenemos que entender qué norma fue cumplida por medio del sacrificio de Yeshua. ¿Cuáles normas hoy no te aplican? ¿Y bajo qué sacerdocio hoy estamos nosotros operando? Porque si usted no entiende el sacerdocio por el cual usted está trabajando hoy, mucho menos va a entender las normas. Porque el libro de Hebreos fue muy claro que si hay un cambio de sacerdocio, también un cambio dentro de la ley. Por lo tanto, hay normas que han cambiado rotundamente dentro de la Torá. ¿Por qué? Porque ahora la Torá que nos gobierna no es la misma Torá que gobierna aquel que vive en pecado. ¿Cuántos saben que la Torá que gobernaba a Adán no es la misma Torá que gobernaba sobre los hijos de Israel en el desierto? No es la misma. De acuerdo a la época, la Torá se le añade normas y se le quitan normas. Y esto no tiene que ver nada, no porque la Biblia dice que no quitarás ni una letra, ni una tilde, ni una palabra dentro de los escritos, no sea que tu nombre sea arrancado del libro de la vida. No se le añadirá ni se le quitará. Alabado sea el Señor. Nada de esto tiene que ver con el proceso legítimo que existe para que usted y yo podamos entender el cambio que ha ocurrido dentro de la Torá. Cuando decimos que la ley fue cumplida en Yeshua, le voy a explicar qué fue. Y usted va a ver qué sencillo y fácil de entender es esto. Cuando el hombre salió de Egipto, los hebreos, la casa entera salió de Israel. Ellos salieron entendiendo la promesa que iban a alcanzar la tierra prometida. Que de acuerdo al libro de Josué capítulo 23, la tierra prometida fue heredada. No es algo que se espera por heredar en el futuro, como algunos enseñan, de que el gran Israel todavía... No, de acuerdo al libro de Josué, al libro de Nehemías y al libro de Primera de Reyes, se menciona claramente que la herencia que Jehová le prometió a Abraham, Isaac y Jacob fue cumplida en los días de Josué. Toda la tierra que el Señor le había prometido, dice Josué, ninguna de sus palabras cayeron, todas fueron cumplidas, y toda la tierra que Jehová juró a nuestros padres hoy ha sido entregada. De acuerdo a Josué capítulo 23, la promesa fue cumplida. Entiendan este principio. Cuando ellos salen, el trabajo de acuerdo a la Torá era que cada primogénito de cada familia fuera sacerdote al rey. Quiere decir que la familia Reyes iba a tener un sacerdote, la familia Torres un sacerdote, la familia Hernández un sacerdote en la familia. Cada familia iba a tener un sacerdote. Entonces, pasan unos días, llegan al monte Sinaí. Allá Moshe sube al monte Sinaí y recibe la Torá de nuestro rey. Que cabe mencionar que la primera vez que la Torá fue escrita, no fue escrita en piedra, fue escrita en pieles. La primera vez que la Torá fue escrita, no fue escrita en piedras, fue escrita en pieles. De acuerdo a Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Por lo tanto, las instrucciones que primeramente Yahweh le da a Moshe es en piel. Porque esta está hablando del libro del pacto que refleja claramente la promesa del Mesías. Miren lo que ocurre. Allá el pueblo sale de Egipto contento, llega al monte Sinaí, allá Moshe sube al monte y el Señor le dice, prepara al pueblo porque durante 3 días yo descenderé, dile al pueblo que se santifique. Y allá el pueblo escuchó la voz de Moshe, se prepararon y se presentaron al pie del monte, todos contentos porque iban a ver a su Creador. Y cuando llegan al pie del monte, haciéndole la historia corta,
ellos le dicen a Moisés: todo lo que diga él, nosotros vamos a hacer. Y allá nosotros conocemos la historia de Shavuot, donde comienza estas nupcias matrimoniales, donde Israel, la novia, se convierte entonces en ese momento en la escogida calal de Jehová. Cuando Moisés sube, dice, el pueblo dice que sí, que está todo bien, ella quiere ser tu esposa. Allá desciende él, coge el libro del pacto, lo firma con sangre, rocea la sangre sobre el pueblo, y de la misma forma ellos tienen una gran cena y dicen: qué bueno que este es el pacto que Jehová nos ha dado, este es el convenio de Jehová que nos ha dado. Prepárense para que se presenten delante del rey. Se presentaron delante del rey en Éxodo capítulo 20. Y allá Jehová comenzó a hablar los famosos mandamientos. ¿Cuántos saben que no existen 10 mandamientos? ¿Cuántos saben que existen muchos más que 10 mandamientos? Pero ¿por qué nosotros hablamos de los 10 mandamientos solamente, cuando el libro de Éxodo, capítulo 19 y capítulo 20, no habla de 10 mandamientos? Le voy a explicar qué fue lo que sucedió. Cuando el pueblo de Israel se presentó al pie del monte y Jehová comenzó a hablar, primeramente, antes que él comenzara a bajar, mientras él desciende, la Shekinah, la Shekinah de Yahweh desciende con él, y el monte cambia su materia y física. El monte cambia materia y física, porque de acuerdo al libro de Éxodo dice que el monte se cristalizó por completo, porque donde quiera que la presencia de Jehová está, hay un cambio de física y materia. Eso es para que todos los enfermos digan amén. Amén. Donde quiera que Jehová está, hay un cambio de física y de materia. Por lo tanto, cuando la presencia de Jehová desciende al monte, la materia y la física del monte cambia. Y de la misma forma, cuando el monte va cambiando su semblante y se va cristalizando, se escucha un gran shofar mientras la presencia desciende. Cuando la presencia de nuestro rey comienza a descender, ahí está el pueblo preparado para recibir los mandamientos de Yahweh. Y comenzó Yahweh a hablar con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Y al 10º mandamiento ellos dijeron: Moche, no aguantamos más. No podemos seguir escuchándolo, porque nos vamos a morir. Mejor vete tú, y todo lo que él diga, repítele, nosotros lo haremos. Quiero que entiendan que al 10 mandamiento el pueblo dejó de escuchar y puso a Moisés como profeta, y ellos se echaron hacia atrás. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que ellos dijeron, estamos muriendo, es cierto. Sus cuerpos estaban muriendo, porque la presencia de Yahweh crea cambios en la física y materia. Por lo tanto, la presencia de Yahweh, mientras iba descendiendo e iba hablando, la física y la materia de todos ellos comenzaron a cambiar. Aleluya. Hasta el grado que dijeron: ya no aguanto más, nos vamos a morir. Y es verdad, se iban a morir, porque eso es lo que el Eterno quería, que lo físico muriera. Saben que dentro de las fiestas de Shavuot existen vigilias. Y durante la última semana de Shavuot, las sagas tienen la tradición tiene por costumbre en ir en una larga vigilia. Ellos comienzan a la caída del sol y están así toda la noche hasta el día siguiente leyendo la Torá, específicamente Éxodo capítulo 20. La razón por la que ellos hacen esta vigilia durante Shavuot es porque si usted le pregunta, ellos le van a decir lo siguiente: nosotros queremos estar al pie del monte durante el último día de Shavuot, esperando y teniendo la esperanza de que nuestro cuerpo sea cambiado, como nuestros ancestros, que cuando Yahweh comenzó a hablar, ellos corrieron. Por eso tenemos la esperanza de que si nos quedamos vigilando, leyendo la Torá, nuestro cuerpo va a ser cambiado. Miren lo que ellos están enseñando. Por eso es que los talmidines de Yeshua estaban allá en el aposento alto esperando la promesa.
Porque ellos sabían que de acuerdo a las sagas se esperaba que si ellos estaban en vigilia la última noche en Shavuot, su cuerpo, su físico, su materia iba a ser cambiado. Cuando hablamos de un cuerpo glorificado, no estamos simplemente hablando de un cuerpo de carne y sangre como el que usted tiene hoy. Usted no piense que va a tener un cuerpo de carne y sangre cuando el cuerpo suyo se ha cambiado. Va a ser un cuerpo totalmente distinto, a tal grado que el 3 o 5% de su cerebro no va a poder entender. Los discípulos sabían lo que era el cambio del cuerpo. Eso es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 15, cuando le preguntan a Pablo, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitaremos de los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendremos al Mashiach? ¡Qué tonterías! La versión del Talmud del hermano Elí diría, ¡qué animales! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera primero. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que se siembra en una semilla de trigo o de otro grano. Pero Elohim le da el cuerpo que él quiso darle, y cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos celestes. Hay cuerpos de aves, de animales, terrestres, humanos. Versículo 41 dice, uno es el esplendor del sol, el otro es el esplendor de la luna y de las estrellas, la cual cada una tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que ocurrió en Shavuot cuando Moisés recibió la Torah de nuestro Elohim era que Jehová estaba por cambiar la física y la materia de todo Israel para que ellos le fueran Elohim, un pueblo de reyes y sacerdotes. No es lo mismo decir un pueblo con sacerdotes que un pueblo de reyes y sacerdotes. No es lo mismo, ni se escribe igual. Jehová quería crear un pueblo de reyes y sacerdotes que iban a representar el reino de Yahweh a todas las naciones. Pero ¿qué ocurrió un par de días después? Un par de días después de ellos recibir los mandamientos de nuestro Elohim, lo que se llama el pacto de nuestro Elohim, se le llama el libro del pacto, no se le llama el libro de la ley, se le llama el libro del pacto. Porque el libro de la ley es consecuencia a algo que ocurrió luego de ellos decir, todo lo que él diga, nosotros haremos. ¿Cuántos están perdidos? Cómprese un GPS. El libro del pacto y el libro de la ley son dos cosas totalmente distintas. Josué capítulo 1 habla del libro de la ley. Éxodo capítulo 20 habla del libro del pacto. Porque el libro del pacto fue dado a una nación que iba a ser sacerdotes y reyes bajo el sacerdocio de Melquisedec. Pero no pasaron ni una semana cuando ya ellos estaban adorando el becerro de oro. Comenzaron a adorar el becerro de oro y cuando Moisés descendió, por poco le da un infarto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Al instante hubo una muerte, un castigo y normas fue añadida al libro del pacto. Como ellos fueron rebeldes y adoraron el becerro de oro, desde ese momento en adelante, en vez de ser una nación de sacerdotes, se convirtieron en una nación con sacerdotes. Y esos sacerdotes fueron los hijos de Aarón. Antes, cada primogénito de cada familia era sacerdote. Pero tan pronto ellos pecan, desobedecen el libro del pacto, nosotros vemos como los primogénitos de todas las tribus pusieron las manos sobre los levitas y sobre los hijos de Aarón, y con esta imposición de manos ellos transfirieron el sacerdocio que pertenecía a cada primogénito a un grupo específico sacerdotal. Hubo un cambio dentro de la ley. Hubo un cambio válido y permitido dentro de la Torá.
Los primogénitos ponen las manos sobre los levitas. De esta forma se transfiere sacerdocio a los levitas. De esta forma los levitas comienzan ahora a ser el intermediario entre el pueblo de Israel y Jehová. Mire, el pueblo de Israel era para que cada familia tuviera un sacerdote y fuera intermediario entre Jehová y las naciones. Con el sistema levítico, ahora el sistema levítico es mediador entre Jehová e Israel. Hay una diferencia grande aquí. Por causa del pecado del becerro de oro. Por eso es que vemos que después que ellos fueron rebeldes al pacto y pisotearon la sangre del pacto, como vemos en el libro de Hebreos, porque eso fue lo que ellos hicieron. La sangre que había sido presentada como señal del pacto fue pisoteada cuando ellos adoraron al becerro de oro y pusieron a Aarón a crear el becerro de oro. Usted va a notar que desde ese momento en adelante, por casi 40 años, los hijos de Aarón, al igual que toda la casa de Israel, dejó de circuncidarse. Ninguna fiesta se celebró mientras estuvieron en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué empezaron a dejar de practicar la circuncisión? ¿Y por qué dejaron de celebrar fiesta a Jehová en el desierto? ¿Por qué? Pastor, porque no había templo. No, no era eso. Porque ellos habían quebrantado el libro del pacto. O sea, como lo habían quebrantado, no había necesidad para qué circuncidarse u obedecer cualquier otro mandamiento que estaba atado al libro del pacto. Porque ¿cuántos saben que la circuncisión de Génesis capítulo 17 está relacionada con el libro del pacto que es dada en Éxodo capítulo 20? La señal de la circuncisión era en base a la promesa de la herencia de la tierra que se reflejaba en Éxodo capítulo 20. Por eso por casi 40 años nadie se circuncidó. Teníamos sacerdotes incircuncisos cargando el arca. ¿Por qué? Porque ellos entendían que habían quebrantado el pacto. Cuando llegan a la tierra prometida, en Josué capítulo 5, vemos algo bien interesante. La Biblia dice que todo el primogénito que nació en el desierto no se circuncidó. Y por ende, Jehová le dice a Josué: prepara cuchillos y circuncida a todo nacido en el desierto, primogénito. O no primogénito, perdón. A todo nacido en el desierto, circuncídalo. Porque de esta forma heredarán la tierra. Por eso vemos en Josué capítulo 1, dice que nunca se aparte de nuestros labios este libro de la ley. No dice el libro del pacto. Cambia el vocabulario. Porque ahora a la Torá se le han añadido normas por medio de un sacerdocio levítico. Todo esto para decirte esto. Cuando Yeshua murió allá en el Monte de los Olivos, Él dio fin a las normas que habían sido añadidas por causa del pecado del becerro de oro. No la Torá, por causa de los pecados en base al becerro de oro. El libro del pacto viene a ser ahora renovado, por eso se llama el Brit Hadasha. Porque por medio de la sangre carmesí de Yeshua, este pacto que fue quebrantado por la adoración del becerro de oro, viene a ser ahora reparado y hecho mejor con mejores clausuras. ¿Por qué? Porque el hombre primero lo rompió, pisoteó la sangre del pacto. Yeshua ahora viene, renueva el pacto y por medio de su sacrificio. Y ahora nosotros tenemos parte a la herencia que se le había dado a Adán y a Java en el principio. Ahora tenemos parte a la tierra y parte a un cuerpo glorificado, cambiado. Cuando hablamos que Yeshua cumplió la ley, es cierto. Él cumplió la norma requerida que se necesitaba para poder renovar el pacto. Por eso era que cuando se encontraba una mujer en el acto de adulterio, ¿qué se hacía? Se mataba. Por eso era que cuando un niño se rebelaba en contra de sus padres, ¿qué se hacía? Se mataba de la misma forma. Se apedreaba.
por hijo rebelde. Por eso era que si alguien voluntariamente quebrantaba el Shabbat, de la misma forma también era cortado de su pueblo. ¿Por qué? Porque su muerte era el único medio de redención. Eso fue Levi. Hasta acá se escuchó. Solamente los que saben inglés entienden lo que el chico dijo. En términos de español, él tuvo un problema digestivo y salió aire por donde se supone que no salió. El sistema levítico fue añadido por consecuencias al pecado del becerro de oro. Por medio del sacrificio de Yeshua, estas normas que hablaban del sistema levítico claudican. Esto fue lo que traté de explicar el año pasado y muchos no entendieron. No solamente aquí, en muchos sitios que he viajado, no entienden que cuando hablo de la ley levítica, no estoy hablando del sacerdocio, sino las leyes levíticas, que fueron añadidas por causa del pecado del becerro de oro. Porque si usted dice que cuando Yeshua vino no cambió nada, pues entonces sigamos sacrificando animales. Sigamos sacrificando animales y subiendo al monte en Jerusalén. A adorar bajo un sacerdocio que es anti-Mesías. A presentar un sacrificio que es peste a la nariz de nuestro Creador, de acuerdo a la profecía. Si el sacrificio de Yeshua no hizo ningún cambio en la Torá 2000 años atrás, pues como decía Pablo, siga circuncidándose hasta que se quede sin nada. Le estoy dando la versión del Talmud de Lee. Cuando el pueblo se circuncidó en Josué capítulo 5, esta circuncisión no era en base a Génesis 17, sino en base a Éxodos 32, que son dos cosas totalmente distintas. Por eso cuando Pablo comienza a presentar a Yeshua como el Mesías, los primeros que se les reveló a su ministerio fueron los famosos judíos ebionitas, que lo único que ellos deseaban era ser más partidarios a la circuncisión. Lo más que ellos deseaban era seguir patrocinando las normas que habían sido añadidas por causa del pecado del becerro de oro. No estoy hablando de la Torá, las normas. Porque Shabbat siempre fue Shabbat antes de que el pueblo recibiera los mandamientos. La ley kosher siempre fue ley kosher antes de los mandamientos ser recibidos. Los días festivos siempre fueron celebrados aún antes. Lo vemos en Génesis 1:14. Todas estas celebraciones, todos estos moed, todos estos Shabbat existieron antes a Éxodo capítulo 20. Pero luego de Éxodo capítulo 20 hubieron muchas cosas añadidas que hasta el día de hoy se le llaman las famosas 613 leyes. Y no todas nosotros las cumplimos. Yo, por ejemplo, ¿cuántos aquí de los varones antes que llegue el Shabbat se bautizan? Se meten en la mezcla. ¿Quién lo hace? No, ¿verdad? ¿Cuántos aquí de las hermanas después que termina su tiempo de impureza van y se meten en la mezcla también? Sí, el bautismo. Es más, ¿dónde están las sillas aquí separadas para las hermanas inmundas? ¿Dónde están las sillas? Estas son las de las hermanas inmundas. Usted sabe lo que quiero decir cuando es inmundo, ¿verdad? Cuando está en su estado menstrual. La Biblia la llama inmunda. Cuando mi esposa entra en ese estado, yo le digo, no me toques, no me mires, no me toques. La llamo inmunda, impura. Vacilando. Pero si usted va a Jerusalén hoy, usted va a notar que donde se sientan las mujeres no es el mismo lugar donde se sientan los hombres. Y hay de aquella mujer que se sienta en una silla de un hombre,
Porque vas a ver al rabino jalándose las barbas y diciéndote hasta del mal que ibas a morir. Por eso cuando Shaul dijo que hoy por medio del sacrificio de Mashiach se ha derribado el muro de separación. Por lo tanto, no hay judío ni gentil, mujer o hombre, esclavo o libre. Claramente ha habido un gran cambio dentro de la Torá y muchos no lo reconocen. Porque están tratando de aprender de aquel quien negó a Yeshua. Están tratando de aprender de aquel que lo que está enseñando es un sistema talmúdico porque ni siquiera es Torá. Uno de mis problemas más grandes que yo he tenido hoy, yo creo que yo soy uno de un grupo pequeño, que soy radicalmente exponente en contra a cualquier identidad judaizante. Y yo quiero que usted entienda esto. Usted no es judío mesiánico. Usted no es raíz hebrea. Es más, usted no es ni cristiano. Aquí somos verdaderamente, como digo yo, un extraterrestre. Somos algo totalmente distinto. El momento que usted comience a identificarse con judío mesiánico, con raíces hebreas, con apostólico, romano, católico, al momento que usted comience a identificarse con una de estas entidades, usted dejó de identificarse con el Mesías. Porque tu entidad, tu identidad, no está en base a la denominación, sino en base al Mashiach. No tiene que ver nada. Mire, ¿cuánto han viajado a Israel aquí? ¿Cuánto han podido viajar? Una, ok. Yo he viajado y he ido a sitios donde muchos de ustedes posiblemente no quieren ir. He hecho un viajecito de vez en cuando, antes de casarme, claro, a la frontera de Gaza a llevar agua. Porque ¿cuántos saben que no todos los que viven en Gaza son musulmanes? ¿Cuántos saben que los que viven en la línea de Cisjordania, los famosos palestinos, nosotros sabemos que no son palestinos, son árabes? Es igual que el americano, no existe americano, eso es un disparate. No existe americano. Lo más raro en Estados Unidos ahora mismo es el problema que hay de inmigración, tratando de cuidar la entidad americana. Nunca ha existido. Somos una bola de inmigrantes todos. No somos americanos, allá tenemos un poquito de europeos, con indios, con romanos, griegos, boricua. Es más, mira el puertorriqueño aquí, tiene una mezcla de taíno, español, africano. De la misma forma, esto de palestinos, se sabe que ese no es el nombre, son árabes. Pero ¿cuántos saben que ahí hay muchos creyentes en Mashiach hoy? ¿Le puedo hacer una pregunta, por favor? Cuando usted vaya a orar por la paz de Jerusalén, incluya a los creyentes también que están en Palestina y en Gaza, ¿ok? Porque ¿cómo le gustaría a usted vivir con un galón de agua por familia a la semana? Que aquí el gobierno de momento te diga, de ahora en adelante es un galón de agua por familia, semanal. Estoy seguro que la ruta de los macheteros se va a levantar rápido. Y van a ser considerados terroristas. Porque van a comenzar a dar golpe de estado por causa del sufrimiento. No estoy diciendo que Hezbollah y Al-Qaeda y lo que está, son mismos hijos del diablo. Lo son. Pero el problema es que tenemos creyentes en el mismo Mesías que usted cree, sufriendo las consecuencias de un gobierno impune, un gobierno maligno. El problema es que tenemos niños de 3, 4, 5, 7 años que cuando Gaza y estos lugares son bombardeados por causa del terrorismo, ellos lamentablemente sufren consecuencias. Y no me venga usted con que por favor allá Israel envía un aviso de que tiene tiempo para salir. Sí, yo no voy a decir cuánto es el aviso. 20 minutos para salir. ¿Para dónde yo voy a correr en 20 minutos? ¿Para dónde? El enemigo aprovecha este problema que existe ahora mismo en el Medio Oriente para de alguna forma poner lo negro como blanco y lo blanco como negro. Yo estoy orándole al Eterno
que por una vez y por todas el pueblo verdadero del Mesías haga justicia y clame por misericordia. Estoy orando para que el pueblo del Mesías, whatever is blinding them, lo que esté cegándoles, sea quitado de una vez y por todas. Porque muchas veces el principio patriótico sobrepasa el principio del amor y la bondad al prójimo. Dos lo recibieron. Muchas veces el principio patriótico sobrepasa el principio del amor y la bondad al prójimo. ¿Cuántos quieren ir a Gaza conmigo? Me gustaría que las madres que hay aquí fueran a abrazar las madres de los niños que han sido muertos por el conflicto que existe entre Israel y Hamás. De acuerdo a las estadísticas de Oxford, desde el 2012 a hoy han muerto sobre 20,000 niños de la edad de 0 a 7 años. Y usted no me venga a hablar de un espíritu patriótico, porque yo más que nadie amo la tierra de Israel. Yo más que nadie deseo ver al Mesías reinando desde Jerusalén. Yo más que nadie quiero vivir en esa tierra. So, no me hablen de un espíritu patriótico. Háblenme de la regla de oro que Yeshua les dejó a ustedes como herencia en Mateo 5. Bendecir a los que os maldicen. Amar a nuestros enemigos. El que te pida andar con él 1 milla, ve con él 2. En los tiempos de Pablo existían 3 tipos de creyentes en Mashiach. Estaban los celotes, estaban los ebionitas y estaban los nazarenos, los del camino. Los celotes eran estos que estaban dispuestos a matar a quien sea por el espíritu patriótico de Israel. Los ebionitas eran aquellos que estaban dispuestos a matar cualquiera por el don de la circuncisión. Los nazarenos eran aquellos que estaban dispuestos a morir por el evangelio de Yeshua. Denle un aplauso al Señor. Le estoy dando una introducción porque la tierra necesita redención. Nuestra tierra, Jerusalén, necesita redención hoy, más que nunca. Usted no crea que lo que ocurrió en mayo 14 de 1948 es Isaías 60. Aún Israel clama, de acuerdo con la Escritura, por su redención. Ella necesita ser redimida más que nadie, porque la sangre de los santos ha sido derramada desde hace 2000 años atrás. Y hasta el día de hoy aún la tierra clama por justicia. Y tenemos 2 entidades, una política, otra religiosa. Y estas 2 entidades del Medio Oriente han afectado el mundo entero, unos para bien y otros para mal. Por favor, cuando usted venga mañana, venga con la disposición de que el Eterno le quite el velo. Usted no va a escucharme a mí hablando lo mismo que hablan muchos maestros. Nuestra enseñanza, nuestra institución de enseñanza es muy dirigida al tiempo final. Lo que el Eterno está haciendo hoy, lo que quiere hacer con nosotros, lo que quiere hacer con nuestro cuerpo, lo que quiere hacer con nuestra tierra, Israel. Hasameja. Que disfruten este día festivo. Vamos así a estar de pie para despedirnos. No despedirnos, sino presentarle esta parte al Señor. Gracias, Señor. Baruch atah Yehovah Eloheinu, mehelech haolam zizkevanu. Toda rabah Yehovah ha-korban ha-Yeshua Mashiach Natzri. Toda rabah ha-korban. Toda rabah Eloheinu. Abba Kadosh,
En el nombre de tu Hijo bendito, Yeshua, te damos gracias, Señor. Porque tenemos el oído presto para escuchar lo que quieres decirnos. Pero te pedimos que también de la misma forma nuestro espíritu esté presto para recibirlo. Señor, se requiere sabiduría para conocer tu palabra, pero se requiere humildad para aceptarla. Yo te pido, eterno Elohim, en el nombre de tu bendito Hijo Yeshua, que tú abras los ojos, que tú abras los oídos, que tú abras el corazón y deposites tu única verdad en el corazón de aquellos, Señor, que están aquí hoy, que vendrán mañana y en los días siguientes. Padre, que mientras hablamos del cambio físico y de materia, no solamente en nuestro cuerpo, sino en la tierra, podamos al final entender tu plan divino con cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, toda Rabá Eloheinu. Amén. Amén. Aleluya, hemos tenido un comienzo tremendo, ¿verdad? Así que nos preparamos para un día tremendo mañana, 7 de la noche, sábado, 9 de la mañana, domingo, 9 de la mañana, y por la tarde, el sábado, un tiempo de preguntas y respuestas tremendo. De seguro que usted tendrá unas inquietudes tremendas, ¿verdad? Pero hemos recibido una palabra poderosa en esta noche. ¿Cuánto dan gratitud al Padre Eterno? Aleluya. Lo que usted no entendió hoy, eso quiere decir que el Eterno está creando inquietudes en usted para que sigamos siendo establecidos en su poderosa palabra, realizar su diseño. Amén. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom para todos. Que disfruten del estar con su familia durante el día de mañana. Aquellos que van a estar haciendo fila, los que van a levantarse temprano, los que van a estar comprando esta noche. Pero mañana a las 7 todos aquí. Sean todos bendecidos. Shalom. Denle un abrazo a alguien, exprese el amor del Padre a alguien en esta noche. Aleluya. Recuerde que la grabación la tenemos ya. Así que los que quieren la grabación de esta noche, van a acercarse al hermano Víctor y obtener la grabación de esta noche.